Hola a todos, nos volvemos a encontrar y esta vez va a ser para hablar del texto de Trujillo y Serra sobre la Revolución Norteamericana. Así que, señoras y señores, vamos a sumergirnos en uno de los eventos más significativos de la historia moderna, la Revolución Norteamericana. Este acontecimiento no solo marcó el nacimiento de una nueva nación, los Estados Unidos de América, sino que también sentó las bases de la democracia contemporánea y tuvo un impacto duradero en la política global. A lo largo de este podcast vamos a explorar las causas eh, y los principales actores, las ideas influyentes y las consecuencias de la Revolución Americana. Vamos a ver cómo este conflicto no solo fue una guerra por la independencia, sino también una lucha ideológica que transformó el mundo. Para entender la Revolución Norteamericana tenemos que situarnos en el contexto de las 13 colonias británicas en América del Norte a mediados del siglo XVIII. Estas colonias eran prósperas y disfrutaban de un grado considerable de autonomía. Sin embargo, las políticas fiscales y comerciales impuestas por Gran Bretaña, especialmente después de la Guerra de los Siete Años, comenzaron a generar un profundo descontento entre los colonos. Leyes como el Acta del Sello de 1765 y las leyes de Townshend de 1767 gravaban productos esenciales, lo que afectaba directamente la economía colonial sin que los colonos tuvieran representación en el Parlamento británico. Este sentimiento de injusticia fue encapsulado en el famoso lema No taxation without representation. No a los impuestos sin representación sería la traducción, que se convirtió en el grito de guerra de los colonos. Eh, Las causas de la Revolución Americana se pueden dividir en tres categorías principales: económicas, políticas e ideológicas. En cuanto a las económicas, las políticas fiscales impuestas por Gran Bretaña, como los impuestos sobre el té, el papel y otros bienes, fueron vistas como explotadoras. Los colonos sentían que estaban siendo tratados más como súbditos que como ciudadanos, sin tener voz en las decisiones que afectaban sus vidas diarias. Por ejemplo, el Boston Tea de 1773 es un claro ejemplo de la resistencia colonial. Como protesta contra el monopolio del té otorgado a la Compañía Británica de las Indias Orientales, un grupo de colonos disfrazados de nativos americanos abordó barcos británicos y arrojó el cargamento de té al puerto de Boston. Este acto de desafío radicalizó aún más la situación. En cuanto a las políticas, la falta de representación en el Parlamento británico fue un punto de fricción fundamental. Los colonos consideraban injusto que las leyes que regían su economía y sus vidas fueran decididas por un cuerpo legislativo en el que no tenían ninguna representación. Por ejemplo, las reuniones de los primeros congresos continentales en Filadelfia en 1774 y 1775 reflejan la creciente organización y solidaridad entre las colonias. Estos congresos sentaron las bases para la coordinación de la resistencia contra las políticas británicas. En cuanto a las causas ideológicas, la Ilustración jugó un papel crucial en la formación de las ideas revolucionarias. Pensadores como John Locke y Montesquieu influenciaron profundamente a los líderes coloniales con sus teorías sobre derechos naturales, soberanía popular y separación de poderes. Por ejemplo, la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson en 1776 refleja claramente las ideas de Locke. En ella se afirma que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta declaración no solo proclamó la independencia de las colonias, sino que también articuló los principios ideológicos que guiarían a la nueva nación. La guerra de independencia que siguió a la declaración fue una lucha desigual en muchos aspectos. Las colonias carecían de un ejército regular
y de los recursos necesarios para enfrentarse a la potencia militar más grande del mundo en ese momento. Sin embargo, varios factores clave contribuyeron a su eventual victoria. Eh, a pesar de las desventajas, los colonos lograron movilizar a gran parte de la población a través de milicias locales y un fuerte sentido de comunidad. Por ejemplo, la batalla de Saratoga en 1777 fue un punto de inflexión crucial. Esta victoria colonial convenció a Francia de que los colonos tenían una posibilidad real de ganar, lo que llevó a una alianza militar que proporcionó el apoyo necesario para equilibrar las fuerzas contra Gran Bretaña. En cuanto a las alianzas internacionales, la intervención de Francia y en menor medida de España y los Países Bajos fue determinante para el éxito de los colonos. Francia no solo proporcionó recursos militares y financieros, sino también una fuerza naval que resultó clave en la batalla de Yorktown, donde las fuerzas británicas se rindieron en 1781. Acá podemos contrastar la situación con la Revolución Francesa, donde las alianzas internacionales jugaron un papel menos decisivo y donde el conflicto interno fue mucho más violento y prolongado. Mientras que la Revolución Americana logró su objetivo en menos de una década, la Revolución Francesa llevó a una larga serie de conflictos internos y externos que duraron más de una década. Las consecuencias de la Revolución Americana fueron vastas y se extendieron mucho más allá de las 13 colonias. La creación de los Estados Unidos de América representó el establecimiento de una nación independiente basada en principios democráticos. La Constitución de 1787, que estableció un sistema de gobierno con separación de poderes y check and balance, se convirtió en un modelo para futuras constituciones en todo el mundo. La adopción de la Constitución de Sudáfrica en 1996, después del fin del apartheid, refleja la influencia de los principios establecidos por la Revolución Americana. Al igual que Estados Unidos, Sudáfrica adoptó un sistema de gobierno basado en la igualdad de derechos y la soberanía popular. La Revolución Americana sirvió como inspiración para otros movimientos de independencia y revoluciones. En Europa, la Revolución Francesa fue directamente influenciada por las ideas y el éxito de los americanos, aunque tomó un curso mucho más radical. En América Latina, líderes como Simón Bolívar también se inspiraron en la Revolución Americana para luchar por la independencia de sus propias naciones. Por ejemplo, la Revolución Haitiana de 1791 al 1804, que llevó a la independencia y la abolición de la esclavitud en Haití, fue inspirada en gran parte por los principios de libertad y derechos humanos defendidos en la Revolución Americana. Para comprender mejor el impacto de la Revolución Americana, es importante contrastar sus ideas y sistemas con los de otras revoluciones y autores de la época. Por ejemplo, en la Revolución Americana contra la Revolución Francesa, aunque ambas revoluciones compartían un trasfondo ilustrado, sus objetivos y resultados fueron muy diferentes. Mientras que la Revolución Americana buscaba principalmente la independencia y el establecimiento de un gobierno representativo, la Revolución Francesa tenía como objetivo la reestructuración completa de la sociedad, lo que resultó en un cambio social mucho más radical, pero también en mayor inestabilidad. En cuanto a John Locke contra Rousseau, hay que decir que Locke defendía la propiedad privada y un gobierno que protegiera los derechos individuales, mientras que Rousseau enfatizaba la igualdad y la soberanía colectiva. Estos contrastes se reflejan en la diferencia entre las revoluciones americana y francesa, donde la primera se centró en la protección de los derechos individuales y la segunda en la reestructuración social. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, inspirada en Locke, protege los derechos de propiedad y limita el poder del gobierno, mientras que la Constitución francesa de 1793, influenciada por Rousseau,
proponía un gobierno más democrático y la redistribución de la riqueza. En conclusión, la Revolución Norteamericana fue mucho más que un conflicto armado por la independencia. Fue una revolución ideológica que cambió el curso de la historia, estableciendo principios de gobierno y derechos que aún hoy resuenan en todo el mundo, desde las causas económicas y políticas hasta las ideas de la Ilustración que la inspiraron, pasando por la guerra que se libró y las alianzas que se forjaron. La Revolución Americana sigue siendo un faro de inspiración para aquellos que luchan por la libertad y la justicia, y como ya hemos visto, sus ideas y logros no solo se transformaron en una nación, sino que también inspiraron a muchas otras a seguir su ejemplo. Gracias a todos por acompañarme y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.